¿Qué tal, peloteros? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Hablando de Pelotas. Y este será un episodio especial porque estaremos hablando, como ya saben, de Diego Armando Maradona. Primero quisiera agradecer a mis compañeros, mis amigos que están aquí conmigo, Sergio Onofre y Diego Vázquez. ¿Qué tales? ¿Cómo están? Hola amigos, para mí es un gusto estar aquí para que hablemos un poco del Diego. Saludos a todos. No de mí, del otro, de Maradona. Del importante. Del que sí ha hecho algo. Pues sí, es un día, o han sido unos días extraños para mí, creo yo. Un disclaimer, este será el episodio más aficionado que voy a hacer. Y eso que no juega el Santos, Y bueno, todo lo que se hable en este episodio, recuerden que nada más es nuestra opinión, no pasa más allá de la pelota. Y bueno, pues comentar el suceso que fue de esta semana, el lamentable fallecimiento de Diego Armando Maradona a sus 60 años de edad. Falleció por un paro cardíaco en Argentina, en su casa. Pero bueno, ¿para qué hablar de esas cosas tan tristes cuando podemos hablar de lo que fue en la cancha Diego Armando? Sergio, te pregunto, ¿en qué piensas cuando escuchas el nombre de Diego Maradona? ¿En qué pienso? Bueno, por un lado pienso en magia, porque es lo que él era dentro del campo. Y más que eso era un líder, ¿sabes? O sea, su imagen como líder me suena a lo que es Cristiano Ronaldo hoy en día. Una persona que por el simple hecho de estar en el campo hacía creer a sus compañeros que se podía, ¿no? Me imagino como un tipo Portugal en la Eurocopa del 2016, que probablemente su equipo no era tan talentoso como él, como le pasó a Diego en sus múltiples equipos, pero su sola presencia hacía que el equipo creyera que se podía. Y por otro lado, como ya hemos mencionado entre nosotros, no se puede separar al futbolista de la persona, y me hace pensar en el qué hubiera pasado si Diego no hubiera tomado tan malas decisiones. Probablemente lo hubiéramos tenido más tiempo en la cima, o al tiempo que estuvo en la cima hubiera sido aún mejor de lo que fue. Eso es lo que pienso cuando me hablan de Diego Armando. Y aquí me paso del otro lado de la cancha con Diego Vázquez. Con el tocayo. Que por ahí nos comentabas que había una posibilidad que te llamaras Diego Armando. Es correcto, mi estimado César. No se dio, gracias a Dios. Okay. Pero, lo importante no es cómo me llamaba yo, sino cómo se llamó. De la persona que vamos a platicar, del tocayo, del buen Diego. Yo cuando escucho ese nombre, para mí al final de cuentas es una leyenda. Ahorita, desgraciadamente, con su muerte se ha engrandecido más, es un mito. Pero para mí sí fue un futbolista fuera de serie, marcó un parteaguas, en una época donde a los futbolistas distintos, como lo era él, los tundían con patadas. Al final Diego siempre salía adelante con esa hambre que creo que influyó un poco sus inicios humildes, porque era un futbolista y tú lo veías en la cancha con hambre de comerse a todos. Aunque lo patearan, el güey no se caía, y si se caía se levantaba. Entonces, como futbolista, como deportista, en un rango de tiempo admirable. Ya después creo que las decisiones que tomó no fueron las adecuadas, pero ahí te das cuenta que no era fácil ser Diego Armando Maradona. Y bueno, yo en lo personal creo que no encuentro un jugador más grande que él. Y podría decir de la historia, pero creo que cada jugador tiene su época. Todas las épocas del fútbol han sido diferentes. Pero en lo personal encuentro mucha grandeza en el fútbol que desarrollaba Maradona. Me enamora muchísimo ver lo que hacía en la cancha. Y pues bueno, nada más, para mí sí sentí un poco de feo, aunque pueden decir que yo no lo vi jugar ni nada de eso, pero sientes que una parte de todo lo que nos regaló dentro de la cancha como que se apagó. Yo no diría mito, porque Maradona existió, sino que comienza la parte de la leyenda de Maradona. Y bueno, igual lo que hizo fuera de la cancha evidentemente no se comparte, no se aplaude.
no... Digo que lo vamos a tocar. Sí, se va a hablar. Ahorita tocaremos Y esos como, temas. como dijo Sergio, no se puede separar uno de otra porque yo creo que, o sea, sí, una cosa era Diego, el niño que nació en Villa Fiorito, un pueblo, bueno, una villa, Buenos Aires, sí. una Pobres. localidad demasiado pobre en Buenos Aires. Aquel y el Maradona que logró todo gracias al fútbol, a su fama, pero que así ensució todo lo que logró, ¿no? Se dice y no pasa nada. No. Pero bueno, Onofre, un Maradona, como comentamos, nació un un niño común y corriente, que Más corriente que común. más Debo corriente de que decir. común. Nació en una villa muy pobre, de padres humildes, trabajadores, y 8 hermanos, bueno, eran como 8 en total, ¿no? En su Sí, sí, humilde chocita. hacían bastantes hermanos. Sí. Que a muy corta edad encuentra la oportunidad En Argentinos Junior. Y fíjate que estaba leyendo yo que todo empezó porque las divisiones anteriores inferiores, perdóname, de Argentinos Junior se llamaban los cebollitas, ¿no? Les decían los cebollitas. Y ahí tenía él un amigo que jugaba ahí que era muy bueno. No recuerdo el nombre de su amigo. Creo que él no llegó al profesionalismo. Pero este niño le menciona al entrenador de esa época. Como, profe, yo conozco uno mejor que yo. ¿Te lo traigo? Le dijeron que sí. Y gracias a ese amigo fue que, bueno, con un talento como el de él eventualmente hubiera jugado en cualquier lado, ¿no? Pero gracias a ese amigo fue que Diego llega a Argentinos Junior. Y antes él era el que dominaba el balón en el medio tiempo de los partidos de Argentinos Junior hasta que tiene la oportunidad de debutar a los 16 años. Y algo curioso siempre con los ídolos es que tienen una historia muy peculiar, ¿no? Como el caso de Messi, que Barcelona le pagó su tratamiento para la tiroides. El Diego que dominaba el balón en el medio tiempo. Cristiano, y su subió. papá alcohólico. Los ídolos tienen en común, yo creo, la Inicio tragedia. difícil. la tragedia, este inicio humilde. Yo creo que es lo que esa hambre de superarse, creo que es lo que los lleva a donde están, o a donde estuvieron, en este caso. Llega, después pasa por Boca Juniors. El pago con el que cerraron el fichaje fue comprar una casa para todos sus familiares, o sea, una casa donde vivieran todos. Eso fue algo que todo el tiempo le agradeció su viejo al joven Diego que llegó a Boca Juniors. Y de Boca llega al Barcelona, como en su momento la transferencia más cara de la de la historia fue en su momento. Y un paso pues entre más sombras que luz, ¿no? En Barcelona. Turbulento. Digo, es que al final, desgraciadamente, Diego empezó con la indisciplina y con la parte polémica desde temprana edad. Desde que llegó al fútbol europeo con el Barcelona, tuvo situaciones poco profesionales, si quieres decirlo así, como una pelea en el que, eso sí, ni mi mismísimo Conor McGregor da un rollazo como el que dio este güey. O sea, de ahí a la MMA sin pedos. Pero- grande en múltiples Pero con la récords. zurda, con la zurda. Con la única pata que tenía. Sí, él lo único que usaba. La otra no lo usaba ni para... No le hacía subir falta, no le hacía falta. Eso y al la bus. mano es todo lo que necesitamos. Pero sí, llega al Barcelona, como dices, una carrera en el Barcelona con mucho más malo que decir que lo bueno que hizo, ¿no? Sin embargo, cuando llegó a jugar dejó destellos de... Digo, al final creo que eso sí es intachable la grandeza como fútbol. O sea, no hay debate en cuanto al futbolista del talento que tuvo Diego Armando. Entonces, cuando jugó con el Barcelona se notaba la presencia, se notaba la habilidad y era un jugador desequilibrante y prácticamente imparable. Muy pocos, ¿no? Han sido ovacionados en el estadio rival, como lo fue Diego Armando en el Santiago Bernabéu, el mismo Ronaldinho en el Bernabéu. Y regresándonos un poquito más atrás, algo que me pareció admirable de Diego fue como ese amor que le tenía a su amado Boca Juniors, ¿no? Cuando deja Argentinos Juniors y se va a Boca Juniors estaba atravesando una crisis económica muy fuerte. Creo que se sostenían jugando amistosos a lo bestia. Y Boca Juniors accede a hacer este trato por Diego Armando porque él rechaza una oferta de River Plate. Entonces se dan cuenta que Diego quería jugar con ellos. Y en su primera etapa con Boca estuvo media hora Diego, ¿no? Pero su nivel lo llevó a
lo llevó a otras dimensiones, lo llevó al Barcelona en el 82, creo que en el 82 lo lleva a Barcelona, pero bueno, ya hablaremos en unos momentitos más del Diego, el 10 del albiceleste, ¿no? Pero sí, algo que me pareció muy, muy impresionante fue su amor a Boca Juniors, ¿no? Que los millonarios River Plate le ofrecían mucho dinero para esa época, ¿no? Y decidió rechazarlos para jugar con Boca. Y bueno, pero él también tenía un background, sí, totalmente todo lo que dices, pero también él lo que quería era jugar, porque se han filtrado muchas imágenes y en una hoja él, él menciona que un segundo equipo, porque así aparecía, primer equipo Boca Juniors, segundo equipo en el que quieres jugar es River Plate. Lo que él quería era llegar a primera división y jugar al fútbol. Y bueno, estuvo 2 temporadas en Barcelona, pero pues más de un año fuera de las canchas, entre una lesión que tuvo en la rodilla, que le rompieron la rodilla, y también fue el primer caso de cocaína, lo comenta, y fue donde probó las drogas, y estuvo suspendido 3 meses, me parece. Pero esa suspensión fue por la pelea. ¿Por la pelea? Sí, fue por la pelea contra el Sevilla. No aguanta nada en España, la neta. Sí, no. Y bueno, después de esas 2 temporadas llega pues digamos su época dorada a nivel club, porque una cosa es Maradona a nivel club, otra cosa es Maradona a nivel selección, y llega a un equipo, a una ciudad que realmente en el fútbol no era nada, una ciudad de Nápoles que todo el tiempo pues ha sido menospreciada por Tenían el norte. el helado y la pizza, ¿no? Por el norte de Italia y el centro, y llega como les comento, este equipo que en su vida había ganado algo, ni siquiera una liga italiana, alguna copa, nada, y pues lo que sabemos que todo se convirtió en historia fueron 8 temporadas en las que logró 2 scudettos, una UEFA, lo que ahora es la Champions League sería. No, lo que ahora es la Europa League. Pero nada más antes había una, ¿no? Antes era la única que se jugaba, no se jugaba nada más. Híjole. No era como ahorita que hay Champions y Europa, sino Copa Europea. Que llegó, a diferencia de muchos fichajes que hay en la actualidad, que llega un gran jugador a un gran equipo. En el caso de Maradona llegó un gran jugador a un equipo inexistente. Al final Maradona puso al Nápoles en el mapa, tanto nacional por las ligas, como europeo por el tema de la UEFA, como mundial por el tema que era un argentino que la estaba rompiendo en un equipo italiano. Y bueno, obviamente puso a Nápoles en el mapa. No quiere decir que después de eso todo vino en flores para Nápoles, porque pues ahorita el equipo ya tampoco figura ahí seguramente en los primeros lugares de la tabla de Italia, pero ya no pasa nada más. Pero bueno, llega a Nápoles a consagrarse pues sería su segunda casa, ¿no? Después de Argentina. De acuerdo. Sin duda Nápoles es un amor, un tributo, una entrega que le hacen a Maradona en vida, y lo que le hacen ahorita, como se sabe. Sí, tú puedes ver las imágenes o sea, al final, como dicen, o yo he escuchado son más que italianos, napolitanos, y al final Diego era la descripción o era el ídolo, el héroe para todos ellos. Entonces, tú mencionas a Diego Armando en Nápoles y estás mencionando a una deidad con el perdón y la similitud con eso. Digo, yo no la comparto, pero para ellos es la deidad o la presencia de una deidad entre nosotros, porque al final es magnificar el deporte como algo más allá, pero al final de cuentas Diego a ellos en el deporte que les gusta les dio todo. Pero yo creo que también lo que estás mencionando de la deidad se junta, ¿no? Con que Diego nació en un país golpeado por la dictadura que vivían en esos momentos, la guerra. La dictadura militar, que bueno, dicen que en el 78 Argentina ganó, bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero dicen que era la dictadura muy fuerte, que el pueblo estaba muy censurado, y que la dictadura tuvo mucho que ver para que el mundial se organizara ahí y para que Argentina se levantara con la copa, ¿no? Eso es algo que se menciona. Y Nápoles, como tú mencionas, es una ciudad muy golpeada por los estigmas o por la propia discriminación que vivía en el país. Y llega una figura como Diego, que les da tantas alegrías, pues se entiende la magnitud de su figura, ¿no? Llega a lugares donde no ha habido nada y los lleva a la gloria,
Eso es lo que explica, yo creo. Y los lleva a la gloria Él solo. Él solo, sí, el equipo era muy limitado, pero en una época en la que la Serie A era la liga top del mundo. De acuerdo. Teníamos la Juventus de Platini, el Milan lleno de holandeses, Van Basten, Rijkaard. El Inter de los alemanes con Lothar Matthäus. Sí, o sea, Klinsmann. era una Serie A que no había una liga que se competía como ella en ese momento. Sí logra 2 Scudettos, 2 ligas en 8 años, me parece. Sí, del 87 al 92 estuvo ahí, ¿no? No, del 84 al 92, después de Italia 90 ya fue un poco trompicado, pero lo que mencionas, Diego, en Nápoles existe esta figura de San Gennaro, que es como ellos le llaman el patrón de la ciudad, pero los napolitanos dicen primo Maradona, dopo San Gennaro, primero Maradona, luego San Gennaro. Realmente, como tú dices, no se compara, pero lo ven como una deidad. Niños que obviamente no alcanzaron a ver a Maradona, aficionados al equipo, te hablan de Maradona como si lo hubieran visto, como si fuera su papá del que están hablando. O sea, es un amor y una entrega. No, y esto aparte es muy cierto. O sea, hay una religión hacia Maradona, la iglesia maradoniana. Entonces, no, o sea, es un tema es cuando te das cuenta de la magnitud del futbolista, cuando trasciende el mismo deporte y se vuelve algo más grande que eso. O sea, al final, para que exista una persona que haya impactado tanto la vida de tantas personas, como para que se le considere, al final, una deidad es un ser superior, para que se le considere un ser superior y aparte se le cree un culto, una religión, una veneración, que al final creo yo que a la persona, al ser humano Maradona, le acabó perjudicando el que lo idolatraran tanto, el que lo creyeran superior, el que lo consideraran perfecto, o el que lo consideraran que era una persona que podía hacer lo que quisiera sin que tuviera consecuencias. Creo que esa parte sí le acabó afectando a la persona Maradona. Lo llevó a un laberinto del que ya no salió, que nadie le dijera que no, que nadie le pusiera un stop. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Bueno, nada más hay entre tantas anécdotas de Maradona, hay una muy padre que me gustaría comentar. En el primer Scudetto que logra el Nápoles, en el 87, de la mano de Maradona, al día siguiente, en el Panteón de Nápoles, se ve un letrero que alguien escribió: a los muertos les puso en italiano de lo que se acaban de perder. Fueron días de fiesta ese campeonato que logró, y yo creo que fue su mejor etapa como futbolista, ¿no? Estando en el Nápoles llega... Sí, la parte del Nápoles es cuando creo yo que se vuelve el jugador impresionante. Yo creo que donde se consagra como un nivel por encima de los demás es con la selección, que al final fue en el rango de quien estuvo en el Nápoles. Llega al Mundial del 86, una Argentina, México 86, una Argentina dirigida por Bilardo, pero de la que no se esperaba mucho, Sergio. No llegaban como favoritos. No había estrellas salvo él. Y como mencionaste, el pueblo argentino estaba... había temas extracancha políticos sumamente importantes. Acababan, me parece, políticos bélicos. Sufrir una guerra. Había una situación muy delicada en cuanto a la política y la situación de la sociedad argentina. Sí, y algo que sí me gustaría mencionar, que ya les había dicho, creo que, como ya dijimos aquí, Diego sale como figura a partir del Mundial de 1986, ¿no? El Mundial aquí en México fue su consagración, donde realmente se da a conocer al mundo, porque yo creo que antes de eso era conocido en Argentina, en Barcelona, bueno, también debido a que no había mucha comunicación, pero antes de eso, yo creo que Maradona no era el mejor del mundo. Estaban jugadores como Platini, estaba Zico, estaba Sócrates, el doctor Sócrates, ¿no? Ya en sus últimas, pero eran los grandes, ¿no? Por ejemplo, Platini, que llevó a Francia a la final de la Euro del 84. Los alemanes, los holandeses, o sea, calidad brutal. Eso es lo que quiero mencionar, ¿no? Que realmente podemos decir que el Mundial del 86 fue un parteaguas para la carrera de Diego, porque en su debut fue en el 77, 78, no fue al Mundial del 78. Fue como banca con Menotti, pero no jugó ningún minuto.
O sea, realmente no lo cuenta. Y la sociedad se lo recrimina, ¿sabes? De por qué no. Y Menotti dijo es que es muy joven, su tiempo no ha llegado. Después viene España 82, donde se hace expulsar en el partido de eliminatoria contra Brasil. Y la selección argentina se va, perdiendo 3-1. Entonces, esos años para Diego, sí, obviamente el mundo empezaba a ver destellos de su nivel. Pero no es hasta México 86. Y como tú mencionas, no eran favoritos, ¿no? Estaba la España de Butragueño, la Inglaterra de Gary Lineker, estaba la Alemania de Schumacher. Schumacher es el piloto, carnal. No, Rummenigge, estaba la Francia, donde todavía estaba... Del Bayern, ¿no? Así es, estaba Platini, estaba Zico y Sócrates, que todavía fueron al Mundial de México. Brasil siempre ha estado. Estaba el México anfitrión, o sea, el nivel de México 86 estaba muy por encima de lo anterior. Y en papel Argentina no tenía Argentina no tenía con qué, ¿sabes? O sea, tenía gente como Valdano, tenía Ruggeri, tenía Brown. Pero Ruggeri defensa, sí. Valdano un poeta, pero... Básicamente era Maradona y 10 más. Y 22 más. Y de ahí nace la frase de la pelota siempre al 10. Así es. Digo, al final creo en la misma línea, bueno, no en la misma línea, quitemos esas frases ahorita. En el mismo contexto que habla Onofre, o Sergio, mi estimado, creo que con el Mundial del 86 es cuando Diego se consagra como, no sé si mito, leyenda, como ustedes lo quieran, digo, al final, como el más grande entre los grandes con ese Mundial. Porque al final era una, como comentaron, una selección pobre, que no tenía, en realidad, tenía para competir de manera normal, como cualquier otra selección en un mundial. Uh-huh. Pero no era candidata ni de cerca para llevarse el título. Una Argentina en ese grupo, bueno, más bien en el Mundial del 86, su grupo fue Italia, Bulgaria y Corea del Sur. Argentina pasó con 7 puntos. Y en segundo lugar Italia. Después en octavos de final va en contra de Uruguay, un clásico de Sudamérica a muerte. Sí. Y en cuartos de final es donde el partido que todo el mundo ya conoce, partido que todo Argentina, Inglaterra. Había también tintes políticos en ese partido. La situación de Argentina y la situación de Inglaterra. ¿Te parece si explico el contexto? Se encontraban estos dos países en la guerra de las Malvinas, que gana Inglaterra. Muchísimos jóvenes, niños argentinos mueren porque los llevan al ejército. Entonces el pueblo argentino lo ve como una revancha, ¿no? Dentro de la cancha son estas cosas que te puede regalar el fútbol. Una revancha de una guerra, acabarla en un deporte, en un rectángulo verde. 90 metros. Y pues creo que este es el partido, como dices, el Mundial es donde se consagra Diego. Este es el partido donde sale Maradona. Este es el partido que lo coloca en el Olimpo del fútbol. Primero al minuto 51 con una... Le llamaré como le dicen los argentinos. ¿Picardía? No una trampa, una picardía, una travesura de meter un gol con la mano. Digo, aquí me gustaría dar el contexto. Yo creo se engranda un poco más esta acción, que al final de cuentas es hacer trampa. Es una jugada desleal. Con el perdón del mito Maradona, creo que no sé si siquiera era necesario. Me pareció el que la engrandezcan tanto una mano y que la comparen como la mano de Dios. Ahí es donde crees que la gente está un poco cegada. Pero como dijo Diego, no puedes robar enfrente de 80,000 personas que estaban en el Estadio Azteca. Es que Diego, ¿qué va a decir? Pero bueno, sí, pues un gol con la mano, que el gol que todo el mundo ya conoce. La famosísima mano de Dios. Digamos, de la trampa en 4 minutos pasa a la genialidad, Sergio, para mí, en lo personal, el mejor gol en la historia del fútbol. No solamente del siglo, en la historia del fútbol, por todo el contexto que tiene el partido. O sea, mundial, que Argentina salió campeón, contexto en Argentina, bla, bla, bla. Y el gol es de otro planeta, un barrilete cósmico, diría Víctor Hugo González. Sí, fue un golazo, ¿no? Un golazo
de un adelantado a su época contra un equipo muy serio como lo era el inglés, ¿no? Como les comenté, con Gary Lineker, también estaba Barnes, el portero Peter Shilton, que es el último gran portero que ha dado Inglaterra, el sucesor de Gordon Banks. Y me parece un golazo, con todas las palabras, ¿no? Sobre todo también un golazo como muy acorde a la época. Lo hemos visto y la manera en la que se va de los defensores ingleses con esa facilidad me parece un gol fuera de serie, ¿no? Y como bien comentamos, fue lo que marcó a Diego Armando, y a partir de ahí fue para arriba, ¿no? Ganan las semifinales contra la Bélgica de Sifo, que era otro jugador también muy, muy interesante de esa época. Y gana Argentina, ¿no? Fácil. Diego Armando lleva el equipo a la gran final. Aparte es importante, en cuanto a datos, Diego participó en la mayoría, si no es que en todos los goles, ya sea marcando o dando la asistencia, para que al final, es por eso que se le da tanto, si no es que todo el mérito de ese título a Maradona, porque al final, sin él, Argentina no hubiera hecho nada. Fue Balón de Oro en ese año. Bueno, creo que el Balón de Oro cuando es la Copa del Mundo es lo de menos. Y bueno, Maradona comentaba en entrevistas que mientras hacía la jugada, antes de quitarse al portero, se acordó de su hermano porque hay un partido en Argentina, cuando él jugaba en Argentinos Junior, que hace una jugada similar. El portero sale, él trata de buscar el segundo palo y la falla. Y entonces llegó a su casa y su hermano lo único que le dice es ¿por qué no gambeteaste al portero? Es lo que menciona, es de que se acordó de su hermano mientras estaba quitando a todos los ingleses. Es meterle más poesía, más romance, al ¿no? arte, ¿no? Y luego se enfrentan en la final a Alemania. Un marcador de 3-2. A la Alemania comunista. Que era estaba todavía el tema del muro de Berlín. Y bueno, iba ganando Argentina 2-0. Por ahí en los últimos 20 minutos les meten 2 goles a balón parado. De hecho, se habla de que Carlos Vilardo, al llegar al vestuario, en lugar de celebrar como todos los jugadores, lo único que dijo es de que cómo eran capaces de que les hubieran metido 2 goles a táctica fija, si tanto le entrenaban. Y se define el partido con un gol de Burruchaga. Ya por acabar el juego, a pase de Maradona, se va por toda la banda derecha y la clava. Y así Maradona logra el campeonato, el título tan ansiado que tanto alaban los argentinos, que fue la Copa del Mundo. Y pues creo que eso hace mágico el... Aparte era capitán, ¿no? Te das cuenta totalmente. ahí como de los galones del futbolista, porque al final estaba en una situación complicada, tanto en el partido de Inglaterra como con Bélgica, como con Alemania, en situaciones ya de un error te mandan a casa. Entonces, ahí es cuando los verdaderos, o en mi forma de ver, es cuando los jugadores se hacen grandes. Podrán tener todo el talento del mundo, podrán ser los mejores en su momento, pero la diferencia entre un jugador grande y un jugador del montón es ese tipo de partidos que son de máxima presión, de máxima tensión, en el que el jugador al final saca pecho, porque Maradona fue lo que hizo, se puso el equipo, no solo una selección, sino al país entero en la espalda, y consiguió el objetivo que pocos le daban como probable. Se dice que cualquier equipo en ese mundial hubiera ganado si Maradona hubiera estado en su equipo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos totalmente de acuerdo. 100% ese mundial fue de Maradona, y por Maradona y para Maradona. Y como dice Sergio, o sea, Maradona era un jugador que banqueaba al equipo totalmente. O sea, si el lateral izquierdo en su momento estaba pasando un muy mal momento futbolístico, Maradona salía con el reportero y decía que él era el mejor jugador del mundo, el lateral, que probablemente era muy malo, y el jugador se la creía. Entonces, ayudaba al equipo. Creo, no sé ustedes qué piensen, pero Maradona de los últimos, con el fútbol que vivimos actualmente, que en lo personal se busca más como en un logro a nivel club, equipo y un logro individual. Maradona nos mostró que lo más importante era salir campeón del mundo con tu país. Ubico muy pocos jugadores ahorita, a lo mejor Zidane, que ha sido campeón con Francia, que por su selección, más que por
gloria individual o en un club, buscan todo por salir campeón con su país, y Maradona así lo demostró todo el tiempo que jugó en Argentina. Después del Mundial llega una época pues, oscura. Oscura de luz unos años, gana otro Scudetto en Nápoles, llega el Mundial de Italia 90, pierden la final en contra de Alemania, se repite la final, en una semifinal bastante, creo que ahí es donde se marca el fin de una era. El fin de la relación entre Maradona y los italianos. La semifinal se jugaba en el Estadio San Paolo de Nápoles, una semifinal entre Italia y Argentina. Maradona, una semana antes, se decide hacer una campaña externa con los medios para que los napolitanos apoyaran a Argentina y no apoyaran a Italia. Entonces fue una semifinal que era Nápoles y Argentina en contra de Italia. Y bueno, la semifinal la ganan los argentinos en penales. Maradona es el cuarto en cobrar. Y la final, que es en el Olímpico de Roma, pues al momento de sonar el himno argentino, el estadio estaba totalmente en contra no era en contra de Argentina, era en contra de Maradona. Y pues creo que ahí es donde se empieza a quebrar, más bien se quiebra la relación con los italianos. Después sigue unas temporadas en Nápoles, pero ya más sombra que lo que nos mostró previamente, aunque eso no quita lo que es Maradona en Nápoles al día de hoy. Y bueno, después llegan se destapa los chistecitos del jovencito, del angelito. Digo, y aquí es donde creo yo que la gente que lo pinta como deidad, los argumentos se le empiezan a terminar, porque no hay nada más humano que errar, y vaya que el Diego no se cansó de cagarla, con el perdón de las damas, y hasta ahí me quedo. Entonces, o sea, digo, aquí es donde creo yo, Sergio, no me dejarás mentir, aquí es donde desgraciadamente sale lo peor, o la peor imagen, la peor figura del Diego, y al final yo creo que es parte de lo que hizo que se fuera tan pronto. Se acaba el sueño, ¿no, Sergio? Creo que estabas esperando este momento, pero mucho romanticismo. Es algo que todo el mundo sabe. No todos, pero a ver, ilumínanos, Sergio. No, bueno, yo estaba esperando ya hablar de la parte oscura de Maradona, porque sí, fue muy bueno, sí llevó a Argentina y a Nápoles a lugares que no habían conocido. Bueno, sí, Argentina campeón del 78, ¿no? Pero el momento en el que Diego permite que las drogas, los excesos guíen su vida, ¿no? Porque fue en Nápoles su primera suspensión por droga. En el 91 fue que lo suspenden por 3 meses. Y es algo impresionante, ¿no? Cómo es un dios. Bueno, es como un dios en Argentina y en Nápoles, y la gente le aplaude todo. Y Diego, gracias por ser como eres. Y Diego, el mejor del mundo. Diego, sí a todo. Y como su mismo ex compañero Valdano comenta, creo que Diego fue víctima de todos aquellos que siempre le dijeron que sí y nunca supieron decirle que no, ¿no? Diego fue también víctima de las circunstancias, ¿no? Cuando eres tan pobre y llegas a la cima y tienes tanto dinero y tienes malas influencias, eso te lleva a malos caminos, ¿no? Después Diego empieza a deambular por otros equipos, ¿no? Juega en 1994 con su selección, pero Diego empieza a decaer, ¿no? Las drogas, el alcohol, lo empiezan a consumir. Entonces, algo con lo que sí yo no estaré de acuerdo jamás es con la forma en la que en que la gente le aplaude todo y como que pone de un lado todo lo que hizo, ¿no? Porque que al Diego siempre, como dirían los argentinos, al Diego se le perdona todo. Creo que no debería ser. No, a mí tampoco. Así. Lo que dicen los argentinos es: no me importa lo que hayas hecho con tu vida, sino lo que le diste a la mía. Esa es la frase. Muy romántica. Muy cegada, una frase muy cegada. Al final de cuentas, creo yo que hay una parte de razón en todas estas situaciones. Creo que no lo explica mejor alguien como
como Valdano, un poeta, más allá del deporte, un letrado impresionante. Que dice al final, dice, no van a encontrar un solo reproche porque el futbolista no tenía defectos. Creo que estamos todos de acuerdo que era un futbolista intachable. Como futbolista era impresionante. Pero el hombre fue una víctima de quién, de mí o de usted, por ejemplo, que seguramente en algún momento lo elogiamos sin piedad. Aquí el tema es ese, el engrandecer tanto a la figura de un hombre que lo haces creer que es, de entrada, para los argentinos era inmortal, cosa que vimos que pues, no es así. O sea, sorpresiva la muerte no es, era un Diego que ya estaba muy dañado. Crónica de una muerte anunciada desde hace, o sea, se esperaba. En Cuba, en Costa del Este lo revivieron. No solamente son las drogas, o sea, hay temas de violencia familiar, violencia a mujeres, aquí drogas, una política izquierdista. No estoy diciendo que la política, o sea, los izquierdistas estén mal, sino que muy contradictorio, apoyaba dictadores. Como persona creo que Diego fue una persona deleznable. En lo personal no comparto en lo absoluto con él. De hecho, en cuanto yo me fui enterando a lo largo del tiempo de situaciones que hacía, decía, creía Diego, el valor como futbolista yo le fui perdiendo tanta admiración que le tenía. Para mí empezó a quitarle méritos el tema del futbolista por el tema extracancha, porque como se dijo, no puedes separar, y al final de cuentas un futbolista tiene que ser profesional. Te están pagando por hacer eso. Entonces, si comparas con otros futbolistas grandes a Diego Armando, como un Messi, como un Cristiano, como un Zidane, como un Pelé, esos futbolistas sí son gente que tú podrías acercarle a un niño y decir, ¿sabes qué? Tu sueño es ser futbolista, sé como ellos. Desgraciadamente, Diego Armando no es ejemplo de nadie y de nada. Fuera de la cancha totalmente no. Es algo de lo que yo menciono. No podemos separar una de la otra, ¿no? Y como dice Diego, para mí en el momento en el que Diego cruza ciertas líneas, literal, para mí en el momento en el que Diego cruza ciertas líneas como el abuso de las mujeres, no las cruza, se las inhalaba, ¿no? Bueno, para Diego la línea era un punto. O sea, para Diego Armando suspensivo porque seguía. Sí, para Diego la línea le causaba babeo. O sea, en este programa estamos totalmente en contra del abuso y la violencia contra la mujer, y Diego Armando lo practicaba con singular alegría. Hay videos de Diego golpeando a su ex esposa. Sí. Hay fotos de Diego Armando con menores de edad. Diego era una fichita, ¿sabes? Diego en verdad hizo cosas deleznables, ¿no? Y la forma en la que lo veneran en tantos lugares y como es un dios y eso. Sí. Conmigo no va, no comparto eso. Entonces para mí Diego un genio dentro de la cancha, pero para mí mancha totalmente su legado, todo lo que hizo fuera de ella. Por mucho que diga que la pelota no se mancha, creo que la pelota es el vehículo, exactamente. Sí, para mí Diego Armando manchó la pelota. Y nosotros, bueno, hablo en lo personal, luego estoy muy apenado. Diego Armando al final de cuentas era una persona y jamás vamos a querer que alguien se muera por tan malas cosas, por peores cosas que haya hecho. Pero para mí Diego no es un ídolo ni mucho menos. Y y dentro de la cancha es un genio, pero para inigualable, pero para mí pesa demasiado lo que hizo fuera de ella. Correcto. Tú, Diego, ¿te quedas con esa reflexión? Yo sí. Para mí Diego fue un genio dentro de la cancha, pero lo que hizo fuera de ella mancha totalmente su legado y no podemos idolatrarlo de la forma en la que se le está idolatrando. Creo yo que todo el respeto que se le está brindando por la parte del deporte, no solo del fútbol, está teniendo un impacto impresionante. Pocas veces yo he visto una situación así, si no es que en mi vida lo he visto. El impacto social, deporte a nivel tanto del país Argentina, de la Argentina, como a nivel mundial. Yo sí, esa parte me impresiona mucho. El futbolista tiene toda mi admiración hasta cierto punto. Como persona y como profesional,
como deportista, creo que es una persona que en lo personal yo no admiro mucho más a otro tipo de personas. Concuerdo con la forma de pensar de otro tipo de gente que al final tuvieron inicios igual de humildes, tuvieron que trabajar por lo que quieren. Puede ser que no hayan ganado lo que ganó Diego, pero la forma en que se esfuerzan, la forma en la que son un ejemplo para grandes y chicos, la forma en que tratan a sus similares y a sus gente que está al alrededor, es distinta. Entonces, al final de cuentas, creo que Maradona es un grande. No creo que vaya a existir alguien que le vaya, o alguien similar. El impacto que causó Maradona es irrepetible. Creo yo que desgraciadamente el tema extracancha afectó demasiado que la carrera de Maradona fue corta comparado con lo que pudo haber durado. Creo que el tema de las adicciones y de la droga nos quitó el privilegio de poderlo disfrutar bastante tiempo más. Entonces, al final, la pelota se manchó. Maradona fue un grande, pero fue humano, creo yo. Ok, muy bonita tu reflexión. Y bueno, antes de terminar el episodio, yo igual quisiera sumar mi reflexión que tengo aquí escrita. Pero totalmente de acuerdo con ustedes, amigos. Obviamente, no se... Hay afición que está cegada y le aplaude lo que sea, le perdona lo que sea. Ay, no sé quién se me figura. Y lo cual está mal. Es parte de que nadie le decía que no, nadie le decía alto. Pero digamos, hey, detente, dentro de la cancha yo veo a Maradona como un jugador único. Puedo hacer una analogía al flautista de Hamelin, que apenas Maradona entraba a la cancha y creo que enamoraba a cualquiera. Dentro de la cancha no conozco a alguien que te hable mal de Maradona o que sea un detractor por el fútbol. No hay argumentos para dar eso. Nada más quiero hacer, o sea, dentro del fútbol, o sea, obviamente. Durante los 90 minutos. De los 90 minutos no hay nadie que sea un detractor de Maradona, no conozco alguno. Yo sí, porque no usaba la pierna derecha. No la necesitaba, wow. Pero con eso y con la mano teníamos todo para triunfar. Repito, esto dentro de la cancha. Y bueno, antes de terminar, nada más quizás dejar una reflexión. ¿Qué hice desde mi más sentido? ¿Me vas a llorar? Si me vas a llorar, por favor, no la digas. Ando sensible. Desde mi más sentido corazón y amor al fútbol. Y bueno, yo creo que un ídolo vive de la devoción de la gente. Un dios es creado a partir de la fe de aquellos mortales que creen en él. Diego cumple con estas características. Y el partido contra los ingleses en el 86 pues el retrato de su vida. La mano de Dios y el gol del siglo. 4 minutos de diferencia entre ambas acciones. Del engaño pasó a lo sublime, de la picardía a lo artístico, de lo reprobable por muchos a la genialidad. Así fue la vida del Diego fuera y dentro de la cancha. Parecía imposible separar al pequeño Diego, aquel niño de Villa Fiorito que nació con un don único y amor incondicional por la pelota. Al Maradona aquel que como persona se equivocó y pagó. Si quitamos algunos de estos dos, sin duda no habría sido lo que fue. El futbolista que más ha transmitido y emocionado en toda la historia del juego. Más instinto que conciencia, más coraje que sapiencia, más excesos que responsabilidades. A su manera Diego conquistó el mundo entero, enamoró a todos con la pelota pegada a los pies. La pelota no se manchó porque con la pelota y tus pies nos recordaste la esencia de este deporte. Esa belleza, ese suspiro con tus regates, ese grito en cada gol que anotaste, la ilusión de cada alma dentro del estadio al verte pisar el césped. No serás un mito para futuras generaciones porque la diferencia es que tú y el fútbol sí existieron. Dejaste un legado imborrable, ahora te has convertido aún más en inmortal, despertaste todas las pasiones en tus aficionados y te agradezco por ser el futbolista que más ha entregado por este juego. Descansa en paz, Diego. Descansa en paz, genio del fútbol mundial.